útero. La gestante tiene muchas dificultades con respecto a la cantidad de hormonas que fabrica, especialmente la diferencia entre estrógenos y progesterona. La estrógenos y progesterona hacen el desbalance. Y cuando la mujer embarazada se sienta, sencillamente se produce ese desequilibrio importantísimo que hace que tenga la gestante náusea. La gestante, al tener náusea, todo le da náusea y todo lo vomita, motivo por el cual tiene gastritis. Y no es porque ella quiera, sino es porque sencillamente es el desequilibrio hormonal normal. Así, desequilibrio hormonal normal. ¿Por qué? Desequilibrio porque es la cantidad diferente que existe entre los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona son aquellos, los estrógenos y progesterona son aquellos que van a ser la validez normal de por qué estamos nosotros embarazados y que tenemos Doctora, no se escucha nada de lo que está diciendo. Parece que su audio está con problemas. ya. Entonces el contenido gástrico mucoso produce movilización inclusive cuando ya no tiene nada en el estómago, el vómito de tipo bilioso. Los esfínteres, el pilórico y el duodenal se descompensan. Esos esfínteres hacen que haya irregularidad. Y al haber esfínter en irregularidad, se produce deshidratación. La deshidratación en la gestante con el aparato digestivo conlleva a ser una emergencia porque los latidos cardíacos fetales
aumenta. Los latidos son 140 y pueden aumentar a 160 e indican sufrimiento fetal. La madre se descompensa, se produce hipotensión arterial, trastorno del sensorio por bajo del sodio, por tanto vómito, y hace que sencillamente el paciente se produzca esta sensación de malestar. Desaparece el desequilibrio, entre comillas, que es el equilibrio entre el tercer o cuarto mes de la gestación. Los alimentos, para no producir gastritis ni distensión abdominal porque crece el tamaño del útero, se van a movilizar los intestinos delgados y desplaza todo el contenido del hígado y del estómago hacia arriba. Y por ello es necesario que la comida sea fraccionada 10 veces al día. Si tienen algún interés por alguna comida, que la coman. No les puedo decir qué intereses tendrán. Son variables. Algunos solamente va agua. Otros un caldo que es caldo de hoja de lechuga. Otros les encanta aceitunas negras, otros helado. Pero calma muy bien el que ingiere la presencia de helado. ¿Por qué? Porque el estómago se queda congelado y además de ello no produce mayor movilización porque tiene alimento. Pero cada vez que uno come y tiene vómito, queda un residuo. Ese residuo sirve de alimento para el feto. Y además de eso, el feto es muy inteligente. El feto de todas maneras come. Hola, buena tarde. El feto de todas maneras ingiere comida. Ingiere todo el calcio, ingiere todas las proteínas, ingiere los lípidos a expensas de la gestación que es de la madre. Así que ustedes tienen que saber que deben darle alimento a la madre fraccionado. ¿Qué es un alimento fraccionado a la madre? El alimento fraccionado a la madre es, en la leche, a veces en la mamá no puede. Si le dan agua simple, da un poco de náuseas. Pero si le dan agua con un poco de azúcar, tiene glucosa. O agua con un poquito de miel, le sirve porque le va a dar glucógeno. A media mañana le pueden dar una tajada de pan, que lo coma poquito por poquito, no con desesperación, en una posición de semisentada y no echada. Si lo come parada, no importa, cae por gradiente de gravedad. Principio de la gravedad, cae. Y las ondas del esófago se caracterizan por producir la motilidad. Así que también ustedes deben darse cuenta qué es lo que ocurre por ello. Algo trascendente. Lo trascendente es la nutrición fetal. Va a comer sus proteínas, sus grasas y sus lípidos a expensas de los esfingolípidos que los extrae de la madre. El calcio, el magnesio, el zinc y todos los oligoelementos y las vitaminas, si no las ingiere por la comida, por las verduras, por las hortalizas y más que todo si no la come, no va a poder hacer deposición y la deposición de la madre va a ser sumamente tóxica, llena de oxidantes. ¿Cuáles son los alimentos que no producen oxidantes? Los alimentos son los siguientes. Las semillas de calabaza, son los arándanos, son las que corresponden a las nueces, las almendras,
un poco de granola. Ellos son los que van a producir lo necesario. Y las vitaminas, basta exponerse al sol, significa que uno tiene vitamina D. Si uno se expone a la vitamina E, es aquella que se ingiere como suplemento durante la gestación. La vitamina K es la que se produce en la primera porción del colon. La vitamina, ya saben, A, D, E, K. ADEC. Ellas son las más importantes de todo. Son lo importantísimo en la vida. Y después de eso, si hay diarreas, no se produce la absorción. Así que por ese motivo ustedes tienen que saber brindar lo adecuado para sus pacientes. Los pacientes son lo más importante en la vida de todo centro hospitalario. La razón de ser de un hospital es un paciente. Luego vamos a seguir lo siguiente. Lo siguiente indica, ¿qué es lo que ocurre? Ya está. Esto. Me falta que me dé el doctor Wellington. Entonces esperamos el lunes para apuntarlo a él, porque la doctora no me va a recibir sin No importa, ajústalo para que te lo firme el doctor, para que salga con el día de hoy. Pero entonces con fecha del lunes ya lo recepcionamos con todo para apuntar el CV y enviar la trámite, ¿cierto? ¿O? No, tiene que hacerlo eso y el lunes ya lo mandamos con el expediente. Es que arriba no me va a recibir doctora sin el CV. Hoy día no lo manda. Ajá, pues el lunes esperamos el CV para enviarlo. Ya, ok. Hola, amor, ¿cómo estás? Entonces, lo que es lo importante en toda esta historia es que el estómago, hola doctor, que el estómago tiene características importantes y trascendentes. Desde la boca, cada pieza dentaria tiene una función. Las cortantes, las que son arrancadoras o desgarradoras, las moledoras, las trituradoras, la articulación de la ATM para que tenga una buena masticación. Cuando existe en el aparato digestivo una mala ubicación por la ATM, definitivamente el paciente no va a tener una buena nutrición y va a deglutir los alimentos. Y al deglutir los alimentos se atora. La primera porción del esófago son solamente 2 a 3 centímetros de músculo estriado, en los cuales uno deglute. Pero si uno no mastica, deglute, traga y se puede aspirar hasta el pulmón. Así que por ello, los problemas digestivos corresponden al 20% de las consultas de un médico general. Y ustedes cuando vayan a la atención de lo que corresponde sus SERUs como médicos, ustedes muchas veces van a tener más del 20%. ¿Cómo está, doctor? Y más del 20% es muchísimo. ¿Por qué? Otro problema es la depresión. El problema de la depresión en la actualidad es un problema gravísimo. Falta serotonina. Y la serotonina, los jóvenes se dedican a comer chocolate y alimentos de altísimas calorías, haciendo que esté gordo el paciente. Y un paciente gordo se desespera. Un paciente gordo rompe su cama. El paciente gordo destruye todo. Y el paciente gordo grita. Grita a las personas que más aman. Y en resumidas cuentas se convierte en un ciclo vicioso, una enfermedad del aparato digestivo. El otro es qué tipo de alimentos elijo. Acá dice que el 75% corresponden a otro tipo de patología que es la evacuatoria, que es la regurgitación y la dispepsia. Comemos
con hambre. Y nosotros debemos comer selectivamente con apetito. Yo quiero comer un sándwich con jamón o un croissant y lo saboreo, pero lo mastico lento. Y al masticarlo lento significa que lo voy a absorber poco a poco. Si yo lo degluto y como en menos de 1 minuto, todo eso pasa a ser una gran masa en el estómago y el estómago no está preparado para recibir tsunamis. Está preparado para recibir alimentos que han pasado por tialina y por pepsina. Sin embargo, eso no hacemos. A veces en desesperación bebemos líquidos en cantidades increíbles. Y esos líquidos en cantidades increíbles, por ejemplo, las gaseosas que tienen gas, el gas, nosotros en la primera porción del estómago se encuentra la cámara aérea. Y mayor gas produce eructos. Y esos eructos vienen con ácido clorhídrico y con nutrientes. Eso llega al esófago proximal. Y de ahí se comunica inmediatamente con la laringe y la faringe. Y va al pulmón y llega a la boca. Y la boca tiene llena de anaerobios, aerobios y de todos los tipos, hasta los nutrientes y las bolsas de alimentos que están pútridos. En las noches, si yo como de noche, el nutriente va hacia el pulmón, llega hacia el oído y me da otitis media, llega a la nariz y da rinitis alérgica. Y esa rinitis alérgica no mejora. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, lo que sigue, por favor. Al aumentar la motilidad intestinal, yo voy a cambiar los tipos de pH. Acá dice, enfermedad de reflujo gastrointestinal. El reflujo gastrointestinal viene con un pH de tipo 4. De allí da úlcera péptida y úlcera gástrica. La úlcera péptica calma cuando come. La úlcera gástrica no calma con la comida. La úlcera péptica no forma mamelones. Los mamelones son inicio del Bormann, tipos de cáncer de estómago. La úlcera, que es de tipo gástrica, cambia de color, se vuelve sonrosada, llena de quimosis, llena de vasos sanguíneos superficiales. Y esos vasos sanguíneos superficiales deterioran el estómago. La glándula gástrica es maravillosa. Inmediatamente detecta ese pH de 2.5, 1.5 y dice, no, se va a autodigerir. Y al autodigerirse va a hacer lo siguiente. Va a lesionar la lámina basal y la lámina basal va a producir lesión ulcerativa, gástrica ulcerativa, irreversible. Y esa glándula gástrica va a hacer que la persona tienda a cicatrizarla. Cuando una glándula gástrica se cicatriza, se forma como cualquier cicatriz de nosotros en la piel, arrugada, sin vascularización, sin tejido adaptado y sin tejido de estómago. El tejido del estómago es específicamente células parietales, glándulas gástricas y pilis, lleno de tejido gástrico,
de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico se fabrica en lo que corresponde a la presencia innata del retículo endoplásmico rugoso de la célula parietal, que protege un pH de 1.5 frente al pH normal de la célula, que es la eutrófica o la de cualquier órgano cuyo pH interno es de 7.4. Por lo tanto, tendría que ser autodigerido. Sin embargo, con el tejido de las glándulas gástricas se caracteriza por aumentar el pH hasta más o menos 4, 4.5 y eso se equilibra. Sin embargo, cuando hay tratamientos, cambian los pHs y el pH se convierte en pH que es gástrico, en pH que es de tipo por ejemplo, hiperbásico, por decir con bicarbonato de sodio, llega a 8.4. Pero eso hace que lleve a que tenga el paciente otra opción de enfermedad, que son las litiasis, las urolitiasis, las litiasis vesiculares. Y eso hace que conlleve a otras enfermedades que no tienen solución simplemente, sino van a necesitar otras fórmulas de tratamiento. ¿Están escuchándome, por favor? Sí, doctora. Sí. Entonces, yo voy a estar un momentito acá. Voy a tratar de, como estoy acá en el sótano de acá del hospital, voy a comunicarme rapidito con ustedes para poder salir de acá del sótano y poder seguir adelantándome acá en el hospital. Medio minuto, por favor. Ya, entonces voy avanzando. Una gastroprotección es aquella en la cual yo voy a llegar a un pH, entre comillas, entre 4. No se le escucha, doctora. Cinco y 6, no sé qué. ¿Me escucha? Sí, doctora. ¿Me escucha, por favor? Sí, doctora. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, perfecto. Entonces, la gastroprotección está entre 4.5 y 5. Y eso hace que esté cubierto por una alfombra. La alfombra está dado ¿por qué? Por el mucus gástrico y por la pepsina. Así es, las dos cosas, no por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico destruye, pero si no tenemos ácido clorhídrico, no podemos desdoblar los alimentos. Así de simple, no podemos tener bomba. Y al no tener bomba de protones, simplemente
vamos a tener mayor cantidad de lesiones gástricas. Y las lesiones gástricas, la primera puede ser que sí funciona. La segunda, pues quizá tal vez. La tercera, cuando está la lámina propia lesionada, ya está comenzándose a hacer el ulcus o la lesión ulcerativa. Si yo llego a ver y es de color amarillo en la endoscopía, ya no es úlcera gástrica. Si veo mamelones, son úlceras pépticas. Puedo tener también mamelones como cerritos, como colinas. Y en el medio está la úlcera. Pero puedo tener un color amarillo. Y ese color amarillo es otra cosa. Es linfoma gástrico. Así que cuando ustedes tienen que hacer todos los estudios, tienen que estar alertas. ¿Y cómo se está alerta? Escuchando al paciente. Así, alerta significa escuchar al paciente, escuchar a la familia. Las personas como Napoleón Bonaparte andaban todos los días con la mano izquierda colocada, metida dentro de su saco, de su uniforme. ¿Qué le dolía? El epigastrio. ¿Qué tenía? Úlcera. Así que por ello ustedes deben darse cuenta, no solamente por la cara. Luego tienen ceño fruncido. ¿Saben lo que significa tener todo el día dolor? ¿O toda la noche dolor? Bueno, y si calma con la comida, ya saben, calma con la comida es úlcera duodenal. Si no calma con la comida, es grande el problema. Hay que resecar todo el estómago o 3/4 partes del estómago. Y 3/4 partes del estómago, eso es para esofagitis de reflujo que se convirtió en otra enfermedad. Esa enfermedad se llama esófago de Barré, donde en la línea Z entre el esófago y el estómago se produce un cambio en el tejido celular que ya no es poliestratificado, no queratinizado, sino se convierte en un tejido de tipo gástrico o metaplásico intestinal o metaplásico colónico. Y al ser todo esto, es otro tejido que no debe tener el esófago. Y al no tener ese tejido, ese esófago, se llama displasia. Y si se convierte en otro tejido más dismórfico, se llama anaplasia. Y las anaplasias son cánceres. Y el cáncer debe extirparse. ¿Y de dónde saco esófago? Saco esófago de lo que corresponde al marco, a la curvatura mayor del estómago. Del intestino grueso. Así que ni una ni otra. Anteriormente se producían muchos accidentes por ingesta de lejía y en la puntada distal del esófago se convertía en una puntada cicatricial llamada acalasia, en donde toda la comida llegaba y se quedaba en punta de lápiz y todo el día vomitaban y las personas solamente bajaban de peso. Y no se podía hacer una endoscopía gástrica porque al hacer que se quedaba en la punta. Así que ustedes deben saber cuándo es la indicación, cuáles son los antecedentes, cómo ocurrió la enfermedad, en qué condiciones se encuentra el paciente. Aquí ustedes van a ver en la imagen, pásame la imagen por favor, que hay una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta es aquella donde la lámina ya se lesionó
donde se ven los vasos sanguíneos que están en la hemorragia digestiva alta se llama hematemesis. Viene producida sin vómito. ¿Así? No, todas las hemorragias digestivas altas vienen con náusea, con vómito, porque viene sangre. Y la sangre es difícil de pasarla. Las hemorragias digestivas o las hemorragias altas precedidas por tos se llama hemoptisis. Viene del pulmón, de las vías aéreas. Correcto. Así que cuando ustedes vean esas condiciones, nada por vía o nasal entre el pabellón auricular, la medida de la fosita supraesternal hasta el apéndice sifoides. En esas condiciones ustedes van a tomar la medida de su sonda nasogástrica. ¿De qué ancho su sonda nasogástrica? Más o menos del tamaño del ancho, un poquito menos del meñique de la persona. No de mi meñique, del paciente. Y lo coloco al uno. Si nosotros, dada la situación y la emergencia médica, porque va a la emergencia, porque es un cuadro agudo, le pueden colocar con un poquito de vaselina o un poquitito en la boca de spray de silocaína para que pueda tragar la manguerita de la sonda y ahí lo colocan. Si no pueden, no se preocupen. Hacen primero la endoscopía diagnóstica. Utilizan un endoscopio. El endoscopio es un equipo que tiene un monitor donde colocan un fibroscopio. Eso se llama endoscopio, tiene fibra. Y se va a colocar, además de eso, una boquilla en la boca. El paciente va echado en decúbito lateral izquierdo, porque el estómago se encuentra en la izquierda, salvo aquel que tiene situs inverso o dextrocardia o han definido que sus órganos están al revés. Allí ustedes colocan y van, le dice, no se preocupe, trague. Y debe tragar como una manguera, disculpando la expresión grosera que acabo de indicarles. Y en ese instante respiran tranquilos, sin moverse, porque si no los anestesian. Si una persona recibe una anestesia, es de alto riesgo, porque uno sabe que le van a poner anestesia, pero no sé si se va a despertar. En cambio, con la endoscopía le colocan solamente spray y va a responder calladito y le dice, responda, bote la saliva por la boca. El paciente responde botando la saliva por la boca y la recogen en una escupidera. De esa manera, ustedes van a darse cuenta que las características son sumamente minuciosas. Cuando ingresan, van directamente, el esófago se mueve, tiene motilidad. Esa motilidad se evalúa mediante prueba, la prueba de la motilidad esofágica. Se hace la pHimetría, se verifica exactamente qué es lo que tiene el esófago. Hay esófagos que son paralíticos, hay esófagos que son hiperkinéticos, hay esófagos que pasan rapidito y hay otros esófagos, si yo como un huevo, me atoro, vomito y me aspiro.
y me da neumonía aspirativa. Y como la boca está sucia, por más que me haya lavado, tiene gran positivos, gran negativos, aerobios y anaerobios. Y todo eso se va al pulmón. Un ejemplo de una intoxicación con querosene, jamás de los jamases, le hacen inducción del vómito. El paciente, al hacerse esto, se aspira con querosene y le da bronconeumonía y neumonía aspirativa que necesita de bacterias aeróbicas y anaeróbicas, difíciles de tratar. Van por la hemorragia y terminan en máquina o muertos. Así que ustedes deben saber minuciosamente cómo hacer y con cuidado. Les explico porque así son las cosas que debemos aprender. Ustedes dirán, doctora, usted no me está dando ningún fármaco. Yo no le estoy dando ningún fármaco. Les estoy indicando qué deben hacer. Supongamos que tienen que hacer en una endoscopía alta y están viendo que están sangrando y existe una varice porque tiene cirrosis hepática. ¿Qué hago? Ligo. Ese es el tratamiento, ligadura. El tratamiento es una ligadura de la varice. Se hacen horquilla, se liga y desaparece. Pero doctora, a ese paciente le puedo dar hielo, ¿sí? Le pueden hacer lavado gástrico con hielo. ¿Por qué? Porque el hielo es vasoconstrictor. ¿Le puedo colocar con agua tibia o agua caliente? Nunca ni jamás. Porque el agua tibia y el agua caliente producen vasodilatación. Por ello hay mayor sangrado. Así que está proscrito uso de agua caliente y agua tibia. Se ponen agua fría o agua helada. Y allí ustedes compensan y buscan su oxímetro de pulso, su tensiómetro y buscan con cuidado su frecuencia cardíaca que no se vuelva bradicárdica. Doctora, ¿y a qué hora nosotros escuchamos los fármacos? Ah, simple. La hemorragia digestiva baja es aquella que tiene sangrado y pasó la sangre del estómago al intestino delgado, al intestino grueso, y la deposición ya no es sangre. La deposición se vuelve negra y la deposición negra se llama melena. Y la melena se varía de una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Y van a tener que ustedes investigar de dónde sale la sangre, o del pólipo intestinal, o del pólipo colónico, o del estómago. En el otro ustedes lo ven, que ya vieron el equipo. Pero también ustedes pueden verlo mediante una prueba que se llama la cápsula entérica. La cápsula entérica es una filmadora. En esa filmadora de gluten y va grabando en 24 horas donde sangra. Hay otro estudio que somos aquellos que comemos en las carretillas o en los lugares que no existe lavado de manos con agua y con jabón. Se llama la presencia del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es aquel que está producido por la mala higiene de nuestras manitos al preparar los nutrientes. No nos lavamos y utilizamos el papel toalla, y para el papel toalla limpio mi mesa de la tabla de cortar la cebolla, o de repente las hojas de culantro con la raíz, no lo sé, muchas Doctora, cosas. Así que en esas condiciones ustedes deben saber que las uñas de todo cocinero y de todo médico y de toda enfermera y de todos los trabajadores de la salud deben ser uñas cortadas muy pequeñas, casi al ras. Uñas limpias, manos limpias, bien lavadas. Esos son los ganadores del premio.
Doctora, ¿Qué disculpe, ¿me ocurría todas escucha? las otras cosas que ya hemos aprendido desde el año 20 hasta la actualidad? Hemos Doctora, aprendido ¿a qué? disculpe, ¿me ¿Qué? escucha? A Disculpe, lavarnos las doctora, manos con agua y con jabón y han dado premios. había Han dado consultado, premios de miles de dólares en todas las partes del mundo lavándose las manos con agua y con jabón. Así que ustedes deben hacer eso. ¿Cómo? Practicando, olvidándonos nunca ni jamás. No debemos olvidarnos nunca de la higiene de manos con agua y con jabón, así como cuando ustedes tendrán que ingresar a una sala de operaciones. doctora, ¿me Normalmente están escucha? apareciendo algunos tipos de COVID. Estos tipos de COVID están dando tos perruna, rinorrea, hipertermia. Y ya saben, ha venido para quedarse. Traten de no exponer al anciano ni a los pacientes frágiles, los niños, los recién nacidos, aquellos que tienen tuberculosis, aquellos inmunosuprimidos. Retorno a mi tema. Entonces ya estoy en el estómago. Doctora, ¿cómo inhibo la secreción gástrica? Vamos avanzando. Primero, bicarbonato de sodio. Les dije que bicarbonato de sodio aumentaba 8.5. ¿Mi estómago está preparado para 8.5? No. Mi estómago no está preparado para 8.5. Mi estómago está preparado para 4 o 5. Entonces eso precipita. El agua del caño, que la pongo a hervir en la tetera, ¿en qué queda al fondo? En concreciones calcáreas. Entonces debo tener un succionador o una que son especiales para extraer la concreción del calcio. Hay bidones especiales, sin que eso signifique mucho costo. O pueden decantarla y no utilizarla y tomar solamente el sobrenadante. De esa manera ustedes pueden hacer todo el trabajo correspondiente. El trabajo correspondiente sí vale la pena. Como les he dicho, vale la pena, todo vale la pena. Así que de ahí haremos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, ¿usted me Ya, la escucha? siguiente, por favor. Doctora, Sí, escucho. doctora, dos grupos de mis compañeros me han informado que sí tienen clase a las 6:30. Entonces le estaba escribiendo y le estaba intentando hablar por eso ¿A qué hora tienen clases? a las 6:30. Entonces, de repente para que lo considere, porque todavía quedan varias diapositivas. Mándame la lista y yo sigo estudiando y yo sigo explicándoles. Recuerda que yo he entrado a la hora y les tengo que explicar toda la clase porque la clase es sumamente interesante. ¿O no te parece? Sí, Si doctora, ellos tienen le aviso clase, para que si sepa ellos que, tienen bueno, varios se van clase, a retirar. escúchame. Tienen ustedes su diapositiva, si es que ustedes tienen, además sé que ustedes graban. No hay problema por mí, ustedes pueden ir, ustedes son libres. Yo soy una persona libre, siempre voy a hacerlo y siempre sé respetar a los demás. Acá está, miren, solamente escuchen esto. Bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, los compuestos de hidróxido de magnesio, trisilicato de magnesio, magaltrato y amalgadato. Y los otros son los inhibidores de la bomba de protones, que son omeprazol, esomeprazol, sulpiride para el hipo, que pueden utilizarlo. Y el Isicar, que también sirve para utilizarlo en las gastritis. Levantar la cabeza para que no produzca regurgitación y comer a las 7 de la noche. Y la comida sumamente liviana en la noche. Si desean, pueden ustedes concluir, no hay ningún problema. Pueden ir sus compañeros a estudiar a su otra clase.
Sé que están amontonados de trabajo, sé que están con muchas clases diferidas. Yo comprendo. Diles a tus compañeros, tú me pasas la lista, por favor. Si fueses tan gentil y yo ¿Me escuchas, hija? ¿Me escuchas, por favor? Sí, doctora, se le escucha bien. ¿Me escuchas, por favor? Sí, doctora, sí se le escucha. ¿Ah? Se le escucha bien. Ya. Dile a tus compañeros que pueden retirarse. No hay ningún inconveniente de mi parte. Yo nunca tengo inconvenientes de la parte de nadie. ¿Sabes por qué? La vida es efímera. Uno no puede pelear ni discutir. Uno puede entenderse. ¿Está bien? Ya. Avanza si deseas, por favor. Los demás pueden retirarse. Yo no tengo inconvenientes. El que sigue, por favor. Las indicaciones en los antiácidos son muy pocas. Es en una sola dosis para el vaciamiento gástrico que debe ser 25 o 20 minutos. Después de las comidas llega a 3 o 4 horas y se da en la noche porque en la noche se produce gran cantidad de ácido clorhídrico. El que sigue, por favor. Además, el que sigue, por favor. Además, les he repasado desde el intraútero. Y en los niños, en los neonatos, se produce gastrosquisis, que es una enfermedad en la cual el estómago está abierto. Sigue, por favor. Eso lo pueden leer y pueden saber las microdosis. La utilización de los antagonistas HSU2, que son los derivados de las histaminas HSU2, en los cuales van a inhibir no el H1. El H1 se utiliza para la piel, para las dermatitis alérgica, para las dermatitis. El receptor HSU2 va a producir también la inhibición, pero rotativa. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga cuadros específicamente de irregularidades. Estos cuadros de irregularidad así que lo importante es no la utilización ya. Los inhibidores de la bomba de protones son los fármacos de elección. Esomeprazol, lansoprazol, isopride y DON. Y lo que corresponde a la metoclopramida para movilizar el contenido de alimentos del estómago al intestino delgado al intestino grueso y eliminar la materia fecal. El que sigue, por favor. Ya, todos esos son las cicatrizaciones de la esofagitis por inhibidores de la bomba de protones. Todas varían y todas dependen de cada persona. No les puedo decir cómo cicatriza cada uno. Unos cicatrizan en línea, otros cicatrizan en queloide, otros cicatrizan en plano, otros cicatrizan en montículos. Eso depende de la característica de cicatrización innata de la persona. El que sigue, por favor. Ya, la pepsina se activa con los valores de pH 4. Llega a la titulación máxima
llega directamente al alimento, ayuda a destruirlo con el ácido clorhídrico y con la gastrina y después baja. ¿Por qué? Porque se activa inmediatamente el sistema del páncreas de tipo exocrino, con la amilasa, la lipasa y además la proteasa. Y eso hace, en algunos casos, hay en paralelo la diabetes mellitus tipo 2 o la diabetes mellitus tipo 1 o el glucagón. Pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando específicamente del aparato digestivo. ¿Qué sigue, por favor? Esos valores son aquellos específicamente de cómo el pH va a estar equilibrado con un pH buffer. El pH buffer es el que va a mantener el equilibrio entre más o menos en 6 o 4. Entre 6 y 4. No debemos llegar a 7.3 ni a 6. Nada. Esos son valores que son patológicos. El que sigue, por favor. Normalmente debemos erradicar el Helicobacter pylori. Esto es muy importante. Aparte de la higiene de lavado de manos con agua y con jabón y de no comer en la calle, porque yo no sé con cuánta agua, de dónde habrán sacado el agua para lavar el pescado, el ceviche o el chicharrón o lo que fuere, o el calamar, no lo sé. Entonces, esto es una bacteria gram negativa y deben darle tratamiento de amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 10 días. Pobre estómago. La claritromicina por 10 días y se erradica entre 80 y 85%. Estos tratamientos son muy largos y hace que la mayor cantidad de los pacientes fracase. Y debo sustituir, si hay buenos resultados, al sustituir la amoxicilina por un nitroimidazol. Pero en nuestro entorno existe una elevada tasa de resistencias. ¿Por qué? Porque yo como una vez y se hace mediante el test del aliento en donde yo soplo. Y además de eso aparece otro Helicobacter pylori. Así que mejor preparo mi comida en mi casa y me llevo mi lonchera. El que sigue, por favor. Y salvo en casos de las alergias a las penicilinas, debo elegir las eritromicinas. La erradicación del Helicobacter pylori no existe diferencias significativas. El tratamiento no disminuye la eficacia. Lo que significa es que yo debo tener inhibidores de la bomba de protones, subnitrato de bismuto, tetraciclina no se utiliza en los niños porque se produce retardo en el crecimiento y en el cartílago de crecimiento y en los dientes. Y se produce dientes en serrucho, dientes color negro. El metronidazol se puede administrar, pero produce a veces mayor cantidad de gastritis. El que sigue, por favor. Ya, aquí les he dejado para que ustedes vean en la enfermedad de reflujo gastroenterológico los síndromes esofágicos. El reflujo, el dolor típico asociado a reflujo que da dolor en la espalda, en el espacio 7 intercostal, como si fuera un infarto agudo de miocardio porque se quedó atorada la comida. El de la lesión esofágica, el de la estenosis que le decía de la lejía, en el esófago de Barrett y en el adenocarcinoma o en el de anillo sencillo, que es muy proclive en los japoneses y en mujeres blancas. Los pronósticos de vida de ellos es muy corto. Y los síndromes extraesofágicos es la tos, la laringitis, el asma bronquial, la erosión dental que está contaminada, la rinosinusitis, la fibrosis pulmonar, las secuelas del COVID y la otitis por reflujo. El que sigue, por favor. Entonces, las medidas higiénico-dietéticas y los antiácidos son ineficaces siempre y cuando yo no cumpla. Necesito que la secreción ácida sea muy potente
y que solamente se puede conseguir con los inhibidores de la bomba. Pero esos inhibidores de la bomba no los voy a utilizar toda la vida. Voy a ir rotando. Voy a ir rotando. ¿Por qué? Porque yo no tengo que, a mí no me tiene que dar cáncer gástrico. ¿Qué sigue, por favor? Por ello, en los estudios de salud ocupacional es obligatorio hacerse endoscopía gástrica cada año. En algunas personas, endoscopía gástrica cada 6 meses. Helicobacter pylori cada año. Estudio de biopsia de médula, de biopsia de estómago cada 6 meses en aquellos cuyos progenitores fallecieron por esta causa. Estudio del colon se puede postergar hasta 10 años o cada 5 años. Pero en los pacientes que somos trabajadores, endoscopía anual. El que sigue, por favor. Acá tienen ustedes en la atención primaria qué cosa van a hacer. Este cuadro lo van a tener que utilizar y se lo van a aprender de memoria. Porque es un algoritmo que dura 4 semanas. Y van a saberlo utilizar especialmente y a dónde va a ir. Esto se lo tienen que tener como pan de cada día y ya se lo he explicado en la teoría hace unos pocos minutos. El que sigue, por favor. Ya, entonces la enfermedad de reflujo gastrointestinal tiene tratamiento previo, la esofagitis de reflujo previa. La enfermedad no progresa tras 7 años, sino que nosotros debemos verificar los síntomas. La cabeza sentada a 45 grados o 60 grados. El que sigue, por favor. El tratamiento de síndromes extraesofágicos puede durar 3 meses. Puede ser tratamiento con prolongación a 6 meses. Y puede no tener respuesta a enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y puede ser enfermedad mediastinal. Y puede ser enfermedad de que sea acompañada de otro proceso por irritación vagovagal. Así que todo depende de que ustedes sepan la anatomía, la fisiología y la fisiopatología. La que sigue, por favor. El perfil de los efectos adversos es similar. Todos llevan esomeprazol. Y en algunos casos pueden llevarlo a menor cantidad con el placebo y van a darse cuenta que con el placebo no pasa nada. Y a mayores dosis del esomeprazol debe ser en la noche, antes de que se inicie el ciclo circadiano. En las personas que tienen invertido el ciclo circadiano lo hacen al revés. ¿Para qué? Para que los glucocorticoides sean inhibidos por los inhibidores de la bomba. No el glucocorticoide, sino el ácido clorhídrico con lo que tenemos en el pH de las células parietales que se encuentran en el estómago. El que sigue, por favor. Entonces, las infecciones entéricas con el pH gástrico modificado van a tener en cuenta la vida media del fármaco, el ketoconazol, el calcio, las sales de hierro, los retrovirales, la digoxina, la aspirina, el ácido furosemida y en especial la vitamina B12. La vitamina B12 se administra una vez al día y puede ser sublingual a mitad de la mañana. Es excelente en aquella persona que le hicieron resección gástrica, porque no tiene ácido fólico. El que sigue, por favor. Entonces, la seguridad del embarazo y lactancia, ahí van a estar ustedes dándose cuenta que ¿qué es bueno? La ranitidina como inhibidor de receptor HSU1. La famotidina también. Y en la lactancia materna pasa escasamente. Mientras que yo voy a utilizar el lansoprazol en la lactancia, no lo debo utilizar. Y todos los otros tipos son los tipos de los derivados
de los inhibidores de la bomba de protones. El que sigue, por favor. Interacción con antagonistas de la vitamina K. Ya saben que si yo utilizo estos fármacos, puedo yo inhibir y puede tener sangrado rotuliano, nasal, gingival, nasal, específicamente en la placa de Peyer. ¿Qué sigue, por favor? La dispepsia funcional es aquella en la que no tiene hallazgo orgánico. Y me cae mal. Ustedes me preguntan a mí si tomo jugo de naranja. Me cae pésimo. Me siento morirme. ¿Por qué? Lo ignoro. ¿Voy a tomarlo? No. Me siento muy, muy mal. Si a mí me encanta el limón, porque me encanta el limón, también tendría que encantarme la naranja. Sin embargo, no puedo pasar la naranja. Entonces, es impredecible. Impredecible. Depende entonces de un arte, de las antisecreciones. Depende si yo mejoro o si se suspende. Si fracasa, doy un proxinético que es la domperidona o idón. O doy una metoclopramida, pero produce movimientos involuntarios en los miembros inferiores y en la boca. Entonces, el paciente tiene movimientos raros en miembros en pies y se hace video electroencefalograma. Las uñas de los dedos del pie están maltratadas y se vuelven blancas. No se puede cortar y tienen bordes negros, como si fueran hongos. Así que metoclopramida no. Aunque en algunas personas al inicio puede administrarse. El que sigue, por favor. Ya, esto no se vayan a olvidar. En la dispepsia, sigan el cuadrito. Sigan el cuadrito. Deben comer poco por poco. No con los octógonos. A mí también me gusta. A mí me gusta chocolate. Me encanta chocolate. Es delicioso chocolate. Sin embargo, si yo sé que me hace daño, el chocolate en mi mente será chocolate exquisito. Podré saborear y salivar por el ácido clorhídrico y por mi vago vagal. Pero sé que no debo comer el chocolate. Los perros no deben comer chocolate ni papa. Se mueren. Así que hagan su ejercicio en pacientes con dispepsia. Hay que saber minuciosamente cuándo hacer la endoscopía, cuándo hacer la muestra y si no, hacer muestra por congelación que dura 40 minutos. Y al instante ligan. ¿Quién sigue, por favor? Ya, entonces la enfermedad inflamatoria intestinal por ácido aminosalicilatos, la sulfasalacina, la mesasalacina, la olsalacina, entonces yo no debo utilizarla porque produce efectos adversos. Y debo saber cómo debo sacarla. La aspirina. Pueden frecuentemente utilizar las personas para la cefalea 2, 3, 4, 5, 6. Aspirina para el dolor de cabeza. Y hay gente que se desespera por la cefalea. Y hay que disminuir el estrés. Y antes de dormir hay que ver algo que sea encantador. El que sigue, por favor. Los corticoides aumentan la secreción gástrica, aumentan todo. Así que los corticoides en los pacientes oncológicos que tienen pools de corticoides de 5 tabletas, de 20 tabletas, de 40 tabletas por semana,
deben tener protección con subnitrato de bismuto o hidróxido de aluminio que produce estreñimiento más subnitrato o hidróxido de magnesio que produce diarreas y los dos van juntos. Entonces yo debo colocar la mixtura. Y en el caso de un brote agudo de enfermedad de Crohn o aquel en el cual solamente puede comer gluten, yo debo saber que pueden haber efectos adversos. Debo saber que la budesonida no es la mejor. El que sigue, por favor. Los fármacos antiartríticos. En la primera línea, segunda línea, tercera línea. En la tercera línea van los corticosteroides y calma el dolor. En los artritis reumatoideos juveniles debutan como monoartritis o como enfermedad de Reiter entre comillas. Sin embargo, no es así. Puede debutar lupus eritematoso en mujeres en primera gestación. Puede debutar artritis reumatoideas en las manos o en las rodillas o en los hombros. O en la psoriasis, que son monoartritis psoriáticas. ¿Qué le podré yo explicar? Que son síndromes puentes. Y los síndromes puentes es una autolesión, autoinmunitaria. Y ahí se da tratamiento con metrotexate, que es el fármaco de elección. Se puede dar ciclosporina y acetoprina. Y el último que es para cumplimiento o adquisición por los sistemas internos de los comités interfarmacológicos, infliximab, con todos los problemas que conllevan utilizarlo. Hay personas con tanto uso de tantos fármacos, disminuye la agudeza visual. Sean tan amables de hacerla antes que inicien todo, agudeza visual, agudeza auditiva, movimientos de los brazos, movimientos de las piernas. ¿Quién sigue, por favor? El que sigue, por favor. Ya. Eso ustedes lo van a leer porque ya los he dejado para que ustedes lo tengan de muestra. El que sigue, por favor. Estreñimiento. Todas las personas en sus habitaciones frecuentemente ahora viven en una sola habitación con un baño en común. Vive papá, mamá, abuelita. Mayor índice indicativo de tuberculosis primaria, secundaria, terciaria, multidrogo resistente. Y lo principal del asunto, hay un servicio higiénico. ¿A quiénes dejan al último? Al niñito y al anciano. El anciano tiene fecaloma. Hay que extraerlos manualmente. Deben darle tratamiento con omega 3. Deben darle remolacha. Pitahaya cuesta carísimo, como 20 soles. Así que, ¿qué más voy a dar? Agua de tamarindo. Debo dar, ¿qué cosa más? Agua con miel. Agua en ayunas tibia con un poco de azúcar tibia. Todo tibio. Y además utilizar el inodoro en el momento que me corresponde a mí mi turno. Y ahí premiar un coprolito, premiar 2 coprolitos, premiar 3 coprolitos hasta que se regularice. Si la deposición viene blanquecina con espuma, significa que algo está muy mal en el páncreas. El que sigue, por favor. Entonces, las indicaciones de los laxantes casi están proscritas. Solamente se utiliza laxantes si yo tengo que preparar el intestino delgado o grueso para descarte de poliposis intestinal, descarte de enfermedad de algunas de Crohn y descarte de tuberculosis o descarte de un tumor o poliposis o divertículos, como les acabo de mencionar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que tener cuidado de aquellos pacientes que tienen lesiones menores de L2, L3, L4, L5 y S1. ¿Por qué? Porque ahí se termina y se contrae la parte distal del colon y se compacta y se lesiona el ano. Al lesionarse el ano y está seco,
se producen los prolapsos de las hemorroides, las cuales deben ser ligadas y sangran. El que sigue, por favor. Todos los derivados del antiperistaltismo, como son Paxil y oxicodona, los derivados de la morfina, producen grandes, inclusive tramadol, grandes estreñimientos. Hay que darle tiempo al inodoro para que cada uno utilice. No sé, si a mí me toca a las 11 de la noche. Si me toca a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. Puntuales, como reloj. Entonces, las reacciones adversas llevan a otro abuso, a una colitis espástica que no calma el dolor. Sirve, entre comillas, para bajar de peso, pero uno baja más de peso y al final sube más de peso. Alteraciones hidroelectrolíticas y pérdidas de potasio. Jamás debe operarse un abdomen agudo. Jamás. Un abdomen agudo significa peritonitis, una apendicitis aguda. Y se llena todo de materia fecal el abdomen. Se producen microcesis y peritonitis generalizada que conlleva la muerte. El que sigue, por favor. Entonces, los síndromes diarreicos deben ser, ¿cuál es la causa? ¿Qué tipo de dieta? Si es agudo o si es subagudo o es crónico. Y en el segundo lugar, si la situación lo aconseja, se deprime farmacológicamente la motilidad intestinal y después andan estreñidos. Debe buscarse las autoinfecciosas, los rotavirus, los adenovirus, los parásitos, la masa de Ascaris, los trichura trichuris, los Ascaris lumbricoides que forman una bola y que después ascienden hacia las fosas nasales, ingresan a la laringe, faringe y se quedan en el intestino. Ese es su ciclo. El que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los fármacos antidiarreicos? Acá yo les tengo que poner, pero yo le tengo que decir que no. Acá dice la literatura que son los opiáceos, que son los anticolinérgicos, que son los inhibidores de la liberación de las hormonas, cleotrides, somatostatina. Y yo le voy a decir, antidiarreicos nada. Antidiarreicos van a preparar sus fórmulas de 4 tazas de agua. 2, si ustedes prefieren, 2 membrillos con cáscara y pepas, con todo completo, cortado en 4. 2 melocotones, los que ustedes encuentren. Aunque sea le dicen a la señora la verdulera que compren lo que tienen. Que en realidad lo van a sancochar y van a utilizar el agua. Le echan 4 cucharadas de azúcar colmadas. Le echan un poco de canela, un palito de canela, un poquito de clavo de olor, si es que tuviesen. Si no, no le ponen. Entonces es fácil, 4 tazas de agua, 2 melocotones, 2 membrillos con caolín y peptina. Sacan todo, lo hacen hervir y después van a separar la pulpa de la fruta. La van a utilizar con aplastamiento del tenedor. Y luego van a utilizarle que definitivamente van a estar bien. ¿Y con qué? Con rehidratación oral. Pueden comprar frutiflex, bolsitas salvadora, no lo sé. Pueden utilizar lo que se les ocurre. No dar beterraga, no dar pitahaya, no dar esto que se utiliza en el chifa, que se pone que es de color anaranjado, para los guantes fritos.
Eso no deben utilizar. Sigan la que sigue, por favor. Entonces, los opiáceos antidiarreicos, allí tienen. Codeína, loperamida y difenoxilato. Codeína no lo utilicen, cede a la tos, pero estreñe y lo vuelve tapia. Y al volverlo tapia sale fétida, pútrida la materia fecal. Luego se embarra todo el inodoro. Disculpen las palabras que utilice. 1000 perdones, pero es que así es la palabra. No le voy a decir que toda la taza del inodoro está sucia, no. Le voy a decir que está salpicada toda. Entonces deben tener limpieza porque alguien viene detrás de uno. Y las bacterias de uno son diferentes que las del otro. Deben utilizar los probióticos, las omega 3. Deben comer sus carnes de pescados de carnes negras, no de carnes blancas, carnes negras. Entonces, lo único que le estoy indicando es que la loperamida solamente para casos excepcionales, 1/4 de tableta, se finí. No se deben utilizar antidiarreicos. ¿En quiénes? En los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen poca cantidad de agua. ¿Por qué en los niños pequeños eutróficos? ¿Por qué? Porque tienen poca cantidad de agua. El que compensa mejor es un niño desnutrido, de 3er grado o de 2º grado. Él lo compensa. Los que estamos bien nutridos no compensamos. Entonces nos morimos por deshidratación. Y la deshidratación, cuando no toma agua, se produce coma hipoosmolar. Y el paciente que no quiere tomar agua está indicado el camino a morir porque se mueren las neuronas. El que sigue, por favor. Ya sabe, loperamida, 1/4 de tableta, lo mucho. Entonces, resumo. No dar laxantes en quienes ancianos, en niños, en gestantes. En gestantes se produce mortalidad fetal. En niños grandes deshidrataciones. En ancianos fecalomas tapados que después se infectan por gran anaerobios. Y la loperamida, 1/4 de tableta, lo mucho cuando sale en la deposición explosiva. Y explosiva sale cuando uno tiene cáncer de cabeza, de páncreas, de cuerpo y de cola. ¿Quién sigue, por favor? Entonces, estos inhibidores van a ser de las encefalinasas, que por acciones antisecretoras, pero no inhibidoras de la motilidad. Son utilizadas en diarrea aguda en niños, pero aquellas que produce gran pérdida de electrolitos, así que mejor le ponen su vía. Antes de este fármaco le ponen su vía, cloruro de sodio, al 9/1000, 10 centímetros por kilo de peso en bolo. Y luego el total de 100 centímetros, no sé, de acuerdo a la edad, u 80 centímetros y en nosotros adultos 30 centímetros por kilo de peso. Si no orino, nada de cloruro de potasio. Si estoy compensándome, el cloruro de sodio y hasta ahí no necesita más cloruro de sodio. Si necesitan cambiar a que coma, van a cambiar a destroza al 5% y van a completar el cloruro de sodio y van a ver si micciona para el cloruro de potasio. No olvidemos que la medicina es un arte, es una ciencia. No es saberlo de paporreta, es saber relacionar, pensar, razonar
pararse, meditar y luego actuar. Todo eso rápido. Solo tenemos 3 minutos para hacerlo. 5 minutos está descerebrado. 4 minutos de corticado. Sigan adelante, por favor. Ya, acá les he dejado el algoritmo. Estúdienlo. Estúdienlo. Es un trabajo que está no tan fácil. Sin embargo, les indica paso a paso para que aprendan. No les voy a tomar. Nosotros no venimos para el examen. Nosotros venimos para estudiar. Ustedes y yo estamos estudiando. Bueno, por supuesto, a mí me encanta estudiar y yo sé que a ustedes recontra les encanta estudiar. Un aplauso para ustedes por estudiar. ¡Viva! ¡Viva para ustedes que les encanta estudiar! Además van a ser mis médicos. Ustedes me van a cuidar a mí. Yo soy solamente un humilde docente. Pero para mí, ustedes son lo máximo. Se van a sacar recontra buenas notas y se aprenden todas las cosas. Pero ordenados. La fábula de la tortuga y la liebre. Y un refrán que decía mi abuelita, paso de tortuga con pisada de elefante. Otro, Juan Seguro vivió muchos años. Es acá de Barrios Altos. Así. Y la tortuga iba caminando lentamente. Y la liebre confiada volaba. Estaba raudamente en su carrera y decía yo voy a ganar. La tortuga pasó y ella ganó. Así que ya saben, pásenlo en su cuadernito. Y no se lo presten a nadie su cuadernito, si no se lo chorean. Yo no tengo mis cuadernitos, así que jamás presto mis libros. Primero porque no los tengo. Yo solamente tenía 2 libros para estudiar medicina. Mi libro de bioquímica que me encantaba mi bioquímica. Mi libro de farmacología. Me encantaba. Ustedes no me pueden decir cuánto me puede encantar. Me encanta. Era como un encantamiento de hadas. Así. Dejaron que mi fantasía de niño se quedara allí en mi corazón. Así que cuando ustedes me vayan a ver morir, por favor, digan, doctorcita linda de mi corazón, no se olvide de su fantasía de niña. Vamos adelante. Entonces acá ustedes van a ver fantástico. Fantástico. Ahí está, fantástico. Las dietas que excluyen la lactosa, la cafeína. Todo, moderado, severo, mediano. Eso es el esquema. Además de eso, les sirve para que aprendan inglés. Tienen que dar el examen de TOEFL. No tienen que ir a ganar a donde sea $2,000. No, los médicos peruanos sabemos responder. A mí me preguntó mi profesor cuando estaba haciendo mi maestría, que me tocó mi profesor de Harvard. Y me tocó una vicerrectora de una universidad del exterior. Y me tocó el decano de la Facultad de Medicina. El de Harvard, pues claro, pues sabía todo. Sabía todo, pero no sabía nada de Perú. Nada. Y me preguntó de dónde era. Le dije que de Caral. Me dijo, ¿Caral existe? Sí. Tan igual como Egipto, antes que los romanos. Tan igual como la Mesopotamia, de la Babilonia. Con 4.500 años antes de Cristo. Me dijo, pero los romanos existían, sí, pero habían Latán. Así.
¿Y quiénes son los que mataron? Ellos. Y me dijo, entonces, ¿usted quién se parece? Ay, ay, yo sí me intento parecer a alguien. Y el que menos me hubiese votado del examen, al menos el de Harvard, me quería matar. Y no tenía plata para mi entierro, porque si no me hubiese tenido que enterrar el zorrito. Entonces me dijo, ¿quién me parecía yo? Ay, le dije, ¿cómo me hubiese gustado parecerme a la dama del Cao? Me dijo, ¿por qué? Porque no tuvimos medicinas para salvarla a una mujer. Y se murió en el puerperio inmediato. Así, ¿quién diría, no? Y me dijo, ¿y usted qué especialidad tiene? Pediatría, le dije. ¿Y por qué me habla usted de ancianos? Le dije, existe 2 letras en el alfabeto griego, el alfa y el omega. Y ustedes tienen que aprenderse el TOEFL. Y tienen que aprender todos los idiomas. Libro que llega, libro comido. No sé si les encantará comer los libros y las cartas como José Olaya, pero a mí sí me gusta comerlas como José Olaya. Claro que no sabe rico, pero no importa, aunque sea en mi cerebro. El que sigue adelante, por favor. No se olviden el inglés. Y acá, contra los eméticos, mejor es vomitar. Hay que vomitar, vomitar y vomitar. Y prokinéticos, no se olviden, la metoclopramida. Pero ya les dije, la metoclopramida produce mioclonías, distonías, destrucción de las manos, los brazos, las rodillas, los pies y la boca. Y hace trismos. Puedo darle domperidona si tiene hipo. Puedo seguir adelante. Y no me puedo fallar. ¿Por qué no me puedo fallar? Están ustedes. ¿Quién me va a cuidar? Yo voy a ser su paciente. Yo he sido paciente de mi interno, paciente de mi alumno de la Universidad Villarreal. Me salvó la vida. Me salvó la vida de mi hijita. Estaba para dar a luz y tenía RPM. Y tenía más de 12 horas. Y le dije, por favor, ayúdeme. Y yo estaba en decúbito, estaba en tren de Lemburg. Y ya no tenía ni una gota más de líquido para eliminarla. Me dijo, doctora Anita. Digo, por favor, quiero que vayas corriendo a buscar al doctor que está de turno. ¿Por qué, doctora? Tengo a mi bebé que estaba de cabeza, iba a tener presentación podálica y lo tengo atravesado. ¿Atravesado? Tócame, por favor, mi abdomen. Doctora, está atravesado, no tiene líquido. Vuelvo. No te demores, por favor. En ti está consagrada mi vida más la de mi bebé. Por favor, te lo suplico, vuela. Eres mi ángel de la guarda, vuela. Y se convirtió en mi ángel de la guarda. Y trajo al doctor. El doctor trajo a mi esposo y firmamos los dos para que me operaran, para que me hicieran la cesárea. Mi hijita estaba enrollada con 4 vueltas al cordón umbilical y tenía sufrimiento fetal. ¿Qué hubiese hecho sin mi ángel de la guardia? ¿Qué hubiese hecho en mi vida sin ustedes? ¿Qué haría sin ustedes? Adelante. El ondansetron y el granisetron es para los pacientes con cáncer. Y la metoclopramida no se vayan a olvidar. Solamente 2 o 3 veces, punto. Y después de eso, no de por vida. El que sigue, por favor. Utilicen su Gerabol. Claro que no manejen automóvil ni vayan en scooter, ni en triciclo ni en bicicleta, aunque sea van caminando agarrándose de las paredes.
porque da sueño. Y el que da sueño se cae. Así que nadie de maquinarias pesadas ni maquinarias livianas. Entonces hay que tener la no teratogenia de los vómitos del embarazo. No dar medicamentos, sino solamente ¿cuál era? El Gravol AP, de acción prolongada que dura más de 24 horas. Y si no, me resbalo despacito en la cama. Y aunque sea que me demore media hora. Y además, cuando yo he tenido hijos, las náuseas y el vómito me han durado hasta 6 meses después que nacieron. ¿Por qué? Porque los ciclos hormonales que tenemos cada persona somos diferentes. La estadística dice que somos comunes. Y yo les voy a decir que somos únicos. Solamente existe el común denominador estadístico. Y ustedes van a pelear por el común denominador y van a explicar cuál es el valor que es el estadístico. El que sigue, por favor. Entonces, la hepatotoxicidad es motivo el más citado para retirar el fármaco, porque todos se metabolizan en el hepatocito y de ahí se forman micelas grandes, gigantes, gránulos que se van al fondo, a la parte inferior del hepatocito. Y el hepatocito deja de funcionar. Entonces, durante la primera parte se llama hepatomegalia. Y después, cuando ya no sirve, comienzan a adelgazarse y se vuelve cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática tiene hígado graso. Así que no hay que comer mucha comida de chatarra. Yo no les digo que no la coman. Yo les digo que sepan seleccionar. Bueno, hoy día yo comeré papas fritas, ¿no? Mañana comeré milanesa ¿con qué? Con lechuga, tomate, queso y más. ¿Qué son esas cositas verdes que están encurtidas? Comeré eso. Estará rico. Pero eso será una vez a las 500. La causa de más del 50% de las insuficiencias hepáticas agudas en Estados Unidos se producen por esta adquisición de fármacos. Entonces utilizaremos nuestros ancestros. El tilo, el mate, la mucha, la muña, el agua de papa, el agua de piña. Utilicemos eso, en lo que nosotros somos riquísimos, que no lo sabe nadie. ¿Qué sigue, por favor? Ya sabe, la hepatotoxicidad es frecuente. ¿Y hace qué cosa? Que perdamos el hígado y que estemos en la lista de espera de los que me van a donar el hígado. El hígado tiene 4 partes y me lo puede dar mi papá o mi mamá. Si son compatibles, son mi hermano. Y el hígado de un lóbulo sale gigante, se convierte en grandote como estuviera el hígado completo. Es maravilloso el hígado, pero se pelean, hasta roban a los hijos, a los nietos, a todos. Ahora estaba escuchando las noticias que decían que por Jesús María, por el colegio, no sé qué colegio que llegaba a la cuadra 5 o 6 de la avenida San Felipe, han raptado a una joven. ¿Para qué? Para prostituirla y para quitarle sus órganos. No vayan solos, griten, muerdan, hinquen, no sé, hagan lo que se les ocurra. Defiéndanse. Ahora estamos en momentos difíciles. Lleguen temprano a casa.
Y si no se puede salir en la noche, quédense, pero no se emborrachen. El hígado sufre hepatotoxicidad por alcohol. El que sigue, por favor. Siga la siguiente, por favor. El que sigue, mejor. Ahí están para que les sirvan. No se olviden. Retirar el fármaco lo más rápido posible. Pocas pruebas en eficacia de los corticoides. La hepatitis viral, lavado de manos con agua y jabón. La hepatitis viral se produce por comer deposición. La hepatitis B por transfusión. La hepatitis C mixta. La hepatitis D épsilon desconocida. ¿Qué sigue, por favor? Ya saben, y algo crónico, la cirrosis. Hacen que uno se vuelva amarillo, pato, ojos, pato, delgaditos, delgaditos. Y sabe que tienen ganas de llorar y hay una cirrosis autoinmune. Que no nos dé ni a ninguna de nuestra familia. El saber diagnosticar y escuchar con cuidado al paciente. El paciente es para tener paciencia. Muchas veces no habla nuestro español. O si habla el español, lo habla masticado. Tengan paciencia y desarrollen sus órganos de los sentidos. Sin tocar. Después tocan. A escuchar lo que le dicen. Saben hablar con sus manos, con sus pies. Utilicen todos sus órganos de los sentidos cuando tienen un paciente. Somos afortunados de estar vivos. Todavía sigue la pandemia, hay otro brote. Siga, por favor. Y ya saben, evitar el alcohol, evitar los AINES, no comer tanta sal. Debe ser normal. Conocí a una familia que me enseñó a comer algo muy simple. Pedacitos de pollo cortaditos en rajitas. A comer berenjena, papas, maíz, berenjena, papa, cebollita, berenjena, papa, cebolla, tomatitos pequeños, chiquitos, machucaditos y, ¿cómo se llama esto? Y zucchini y ensalada. Y luego preparaban loche. Aquí cuesta caro el loche. Y el loche era el dulce, que lo preparaban con cáscara. Y no era aguado. Y las pepas las servían para preparar agüita. Procurar defecar todos los días, ya les he dicho. Hay que botar todos los radicales sulfidrílicos. Todos. No sé cómo los botamos, pero tenemos que tener nuestro turno. El que sigue, por favor. El que sigue, eso es para que les sirva de utilidad. Sigue, por favor. Eso es material que les ha agregado para que aprendan. ¿Terminaron? Sí, doctora, hasta ahí llegan las diapositivas. Ya terminamos, qué penita. Sí, ahí Yo hay les agradezco infinitamente vuestra deferencia. Gracias por su finísima atención.